Tu crecimiento interno depende por completo de que te des cuenta de que el único modo de hallar paz y contento es dejar de pensar en ti mismo. Fíjense en que nosotros nos pasamos la mayor parte del día pensando en nosotros mismos, o sea, en este yo, en esta personalidad, ¿no? ¿Estás preparado para crecer cuando finalmente te das cuenta de que el yo, que siempre está pensando en tu interior, no va a sentirse nunca satisfecho? Siempre tiene un problema con algo. Honestamente, ¿cuándo fue la última vez que no había nada que te molestara? Honestamente, ¿no? Que no había nada que nos molestara. Antes de que tuvieras el problema que ahora tienes, tenías otro diferente. Y si eres sabio, te darás cuenta de que cuando el problema actual desaparezca, llegará uno nuevo. El fondo de la cuestión es que nunca estarás libre de problemas hasta que te liberes de esa parte interna tuya que tiene tantos problemas. Cuando un problema te esté molestando, no te preguntes, ¿qué debería hacer al respecto? ¿No? Esta es la pregunta clásica que nos hacemos. Todos nos preguntamos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto que me pasa? Pregúntate, en vez de preguntarme, ¿qué hago? ¿Qué parte de mí se siente molesta con esto? Si te preguntas, ¿qué debería hacer al respecto? Ya has empezado a creer que realmente hay un problema ahí fuera que debe ser abordado. Si quieres alcanzar la paz en medio de tus problemas, debes entender por qué percibes una situación particular como un problema. Si sientes celos, en lugar de mirar cómo puedes protegerte, pregúntate, ¿qué parte de mí está celosa? Eso hará que mires adentro y veas que hay una parte de ti que está teniendo un problema con los celos. Cuando veas claramente la parte perturbada, pregúntate, ¿quién es el que ve esto? ¿Quién percibe esta perturbación interna? ¿Quién experimenta? ¿Quién? Preguntarte esto es la solución a todos tus problemas. El hecho mismo de que puedas ver la perturbación significa que tú no eres la perturbación. El proceso de ver algo requiere una relación sujeto-objeto. ¿Sí? Para que yo pueda ver algo tiene que haber dos. Un sujeto que observa, ¿no? o el testigo, y un objeto. Al sujeto se le llama el testigo, porque es el que ve lo que está ocurriendo. El objeto es lo que estás viendo, que en este caso es la perturbación interna. Este acto de mantener una conciencia objetiva de la perturbación interna es siempre mejor que extraviarse en el problema externo. En esto reside la diferencia esencial que hay entre una persona de mentalidad espiritual y una persona mundana. Ser mundano no significa que tengas dinero o una buena posición social. Ser mundano significa que piensas que la solución a tu problema interno está en el mundo externo. O sea, como pensamos todos, ¿no? O sea que todos somos mundanos, nos creemos que somos espirituales, pero somos mundanos. Piensas que si cambias las cosas fuera, estarás bien. Pero nadie ha llegado nunca a sentirse bien cambiando las cosas fuera, pues fuera siempre surge un nuevo problema. La única solución real es asentarse en la conciencia del testigo y cambiar completamente tu marco de referencia. Para lograr la auténtica libertad interior, debes ser capaz de observar objetivamente tus problemas en lugar de perderte en ellos, ¿no? Esta es la clásica frase que yo siempre digo, que aprendí una vez.
que uso los ojos para ver el asunto y no dejo que el asunto me devore, que es lo que hacemos siempre, ¿no? No hay solución que valga mientras estás perdido en la energía de un problema. Todo el mundo sabe que no hay modo de afrontar adecuadamente una situación si ésta te provoca ansiedad, temor o enfado. El primer problema que debes afrontar es tu propia reacción. Y fíjense que esto es muy parecido a lo que plantea el Ho'oponopono, ¿no? Que dice que el problema no es el problema, sino como yo reacciono ante el problema o veo el problema. No podrás resolver nada afuera hasta que te hagas cargo del modo en que la situación te afecta por dentro. Generalmente los problemas no son lo que parecen ser. Cuando poseas suficiente claridad, te darás cuenta de que el verdadero problema es que hay algo dentro de ti que es susceptible de tener un problema con casi cualquier cosa. El primer paso es afrontar esa parte de ti. Esto implica un cambio en la conciencia, de tal manera que en vez de enfocarte en la búsqueda de la solución externa, te centras en la búsqueda de la solución interna. Tienes que romper con el hábito de pensar que la solución a tus problemas reside en arreglar las cosas fuera. Claro, esto no es muy convincente para muchos, porque la mayor parte de las espiritualidades y las que tienen fama y todos estos que están en YouTube, ¿no? Que la gente sigue y que le gusta, es porque nos dan soluciones externas, ¿no? Me dicen, hace así, 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 y vas a ver que se soluciona así, así, así. Y eso es lo que queremos todos. A ver si con esto se me arregla, decimos, ¿no? A ver si haciendo esto ahora se me arregla. Entonces, la única solución permanente a todos tus problemas es entrar en tu interior y soltar esa parte de ti que parece tener tantos problemas con la realidad. En cuanto hagas esto, tendrás suficiente claridad para afrontar todo lo demás. Ciertamente, hay un modo de soltar esa parte de ti que ve problemas por todas partes. Puede que creas que es una tarea imposible, pero no lo es. Es realmente posible abstraerte de tu melodrama. Para ello basta simplemente con que te observes a ti mismo, que me vea, que observe a mi personaje, sintiéndome celoso, temeroso o enfadado. No necesitas pensar en ello, ni analizarlo. Basta simplemente con que te des cuenta de cómo te sientes. Céntrate en quién es el que ve todo eso. ¿Quién nota los cambios que se producen internamente? Cuando le dices a un amigo, por ejemplo, cada vez que hablo con Tomás, me siento muy molesto. ¿Cómo sabes que te sientes molesto? Sabes que te sientes molesto porque estás ahí dentro y por tanto sabes lo que está ocurriendo en tu interior. Hay una distancia entre ti y la ira, el temor o los celos. Tú eres el que estás allí dentro notando esos estados. Cuando te asientas en la conciencia del testigo, eres capaz de librarte de inmediato de esas perturbaciones personales. Comienza simplemente observando, sin más. Solo date cuenta de que percibes lo que está ocurriendo allí. Es muy fácil. Lo que notarás es que estás observando la personalidad de alguien que, como todo ser humano, tiene potencias y debilidades. Es como si estuvieras observando a alguien que estuviera allí contigo. De hecho, es como si estuvieras con un compañero de habitación. Fíjense, por eso habla tanto de la observación, ¿no? Ese que soy yo realmente tiene que observar a mi personaje. Esa es la clave de toda sanación, ¿eh? Lo van a encontrar en miles de filosofías.
Si quieres conocer a tu compañero de habitación, simplemente prueba a instalarte dentro de ti durante un rato en completo silencio y soledad. Tienes todo el derecho de hacerlo. De hecho, tu espacio interno es tu dominio. Sin embargo, cuando buscas estar en silencio dentro de ti, en vez de hallar silencio, descubrirás que lo que hay en tu interior es una charla incesante. ¿Por qué estoy haciendo esto? Tengo cosas más importantes que hacer. Esto es una pérdida de tiempo. Aquí no hay nadie más que yo. ¿Qué sentido tiene esto, no? Todas estas preguntas son las que nos van a venir. Estupendo, estupendo. Has dado justo en el clavo. Ahí está tu compañero de habitación. Es posible que tengas la clara intención de estar en silencio por dentro, pero tu compañero de habitación no está dispuesto a cooperar. Y no solo habla cuando tratas de estar en silencio, sino que tiene algo que decir acerca de todo lo que ves. No me gusta, esto es bueno, esto es malo, habla y habla sin parar. Normalmente no te das cuenta de ello debido a que no estás distanciado de él. Estás tan cerca que no te das cuenta de que estás hipnotizado por tu charla. En esencia podría decirse que no estás solo allí dentro. Existen dos aspectos diferenciados de tu ser interno. El primero eres tú, la conciencia, el testigo, el centro de tus intenciones deliberadas, y el otro es el personaje que observas. El problema es que la parte observada no calla nunca. Si pudieras librarte de ella, aunque solo fuera por un momento, la paz y serenidad resultantes serían las mejores vacaciones que hayas disfrutado en tu vida.